días. Es un gusto estar aquí hoy. Y bueno, para seguir adelante con las 10º jornadas de literatura hispano-afroamericanas. Y bueno, para mí es un placer, un honor compartir esta coordinación de mesa del ciclo Literaturas del Mundo con mi querida amiga Neri Santos Gómez. Y bueno, ya ustedes me conocen que soy Beatriz Saavedra. Pues bueno, hablar de literaturas del mundo, yo escribí unas breves palabras antes de presentar a nuestros integrantes de la mesa del día de hoy, porque, bueno, hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros, hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua. En lo que se refiere a mí, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros. La célebre afirmación de Jorge Luis Borges resume una de las verdades más profundas de la experiencia humana. Las civilizaciones se construyen tanto con piedra y memoria como con palabras. Desde los primeros relatos transmitidos alrededor del fuego hasta las complejas narraciones contemporáneas, la literatura ha acompañado el desarrollo de la humanidad como una forma privilegiada de conocimiento, de imaginación, pero también de una autocomprensión misma del ser humano. Hablar de las literaturas del mundo entonces nos lleva a recorrer la historia de la conciencia humana. Antes de que existieran los estados modernos, las ciencias o las universidades, los pueblos ya contaban historias, explicaban el origen del universo, el sentido de la muerte, la naturaleza de los dioses o el destino de los hombres. Las antiguas epopeyas mesopotámicas, como la epopeya de Galmashis, los textos sagrados de la India o de China, las tragedias griegas, los cantos mayas o náhuatl, las sagas nórdicas o las narraciones africanas constituyen algunos de los primeros intentos de responder a las preguntas fundamentales de la existencia. Bueno, solamente quiero decir estas breves palabras. Bueno, y hablar pues de la importancia de la literatura, que se vuelve aún más evidente pues en la actualidad, en los tiempos que vivimos. Temas como la guerra, el exilio, las persecuciones. En México, de donde yo vengo, pues hablar de las desaparecidas es algo fundamental. Los libros conservan la memoria de los pueblos cuando las instituciones desaparecen, protegen las voces silenciadas por el poder y ofrecen refugio frente a la violencia o frente al olvido. Entonces la literatura constituye también un ejercicio de libertad. Miguel de Cervantes comprendió profundamente esta dimensión existencial de los libros. La frase que se le atribuye, que dice: en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia. Expresa la confianza en el poder transformación de la lectura. Los grandes textos literarios no proporcionan respuestas definitivas, pero sí nos ayudan a formular mejores preguntas sobre nosotros mismos y sobre el mundo que habitamos. Es un diálogo la literatura, y en ese diálogo existe la comprensión del ser humano. A ese diálogo con ese diálogo queremos abrir la mesa de hoy, de este ciclo Literaturas del Mundo. Y bueno, pues estoy muy contenta y vamos presentando... sí, adelante. Okay. Bueno, entonces doy la palabra a mi amiga Neri Santos Gómez. Bueno, es un placer y un honor tenerlos a todos ustedes aquí. Desde el 2016, coincidiendo con la Feria del Libro de Madrid, nos reunimos en esta histórica biblioteca Manuel de Valdesillas de la Universidad Complutense de Madrid para darles la bienvenida a autores reunidos por la editorial Cial Pigmalión y que estamos aquí de 4 continentes distintos reunidos. Los escritores deben siempre no darles la espalda a la realidad, deben mirar qué es lo que está pasando en el mundo, y a eso nos vamos a convocar hoy, a conocernos, a hablar un poco de nuestra literatura y de nuestra visión hacia el mundo.
Entonces es para mí un honor darle la bienvenida a nuestro primer panelista, que es Enrique Córdoba Rocha. No, Mary, no. Enrique no está ahí en la mesa. Sí, mira. Ok, vamos entonces Mira los que están en la mesa. Perfecto, sí. Vamos entonces a darle la bienvenida a... Empezamos de izquierda a derecha, como están en la mesa, y la presento. Entonces presenta. Perfecto. Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar de izquierda, de nuestra izquierda a nuestra derecha, y entonces voy a presentar a Ana María Eiras. Ella es escritora y poeta argentino-española, reside actualmente en Madrid. Su palabra navega entre la poesía, la narrativa, la literatura infantil bilingüe y los libros de autoayuda y gastronomía, explorando todos los matices de la creatividad. Avalada por sus ensayos sobre el rol de las mujeres en la familia y la sociedad, ha publicado en importantes periódicos y revistas internacionales. Actualmente comparte su mirada en la columna Tiempo de Pensar en el Diario de Madrid, invitando a reflexionar sobre la vida y los secretos que habitan en lo cotidiano y en lo profundo. Sus artículos de opinión sobre política, sociedad y cultura nacen de una mirada humanista que pone en el centro la dignidad, la ética y los desafíos de nuestro tiempo. Su escritura combina sensibilidad, introspección y claridad, tendiendo puentes entre emociones, pensamientos y culturas. Bienvenida a este ciclo de Escritores del Mundo, querida Ana María Eiras. Muchas gracias a ustedes. ¿Está bien? Hola, ¿te escuchas? Sí. Bueno, muchas gracias a la editorial Pilmayor por haberme invitado a esta conferencia. Y bueno, como saben, soy Ana María Eiras, nacida en Argentina, española de adopción y corazón, y escribo desde Madrid. Mi biografía es en sí misma un pequeño puente transatlántico entre España y América. Y es precisamente desde esa orilla doble desde donde entiendo que la literatura hispánica no es un diálogo entre dos continentes separados, sino un solo territorio vivo, donde España e Iberoamérica siguen escribiéndose mutuamente. Mi último libro, Impermanente, es un poemario que explora la paz y la guerra de la ternura, porque la ternura es mi escritura. En mi escritura no es algo suave o decorativo, es un campo de batalla. Es la resistencia cotidiana frente a la dureza del mundo, la capacidad de seguir cuidando y siendo cuidada en medio del ruido, la precariedad y los conflictos. Esta mirada no nace solo de mí, nace de la tradición que une a España y América desde el siglo de oro hasta el modernismo de Rubén Darío y hasta las voces contemporáneas que siguen tejiendo ese hilo invisible. Hoy, en pleno siglo XXI, esa unidad se hace aún más necesaria. Escribo poesía, pero también novela, opinión. En todos los géneros busco lo mismo, que la literatura sirva para humanizar, que nos ayude a habitar con más conciencia esta impermanencia que nos toca vivir. En un mundo marcado por guerras reales, polarizaciones y una aceleración que a veces nos deshumaniza, la literatura sigue siendo uno de los pocos espacios donde podemos nombrar el dolor, celebrar la belleza y proponer otras formas de estar juntos. Desde Argentina traje la melancolía, la urgencia y esa mezcla de humor y drama que caracteriza a nuestra literatura. De España, estoy aprendiendo la profundidad histórica, la precisión del lenguaje y una serenidad que equilibra mi escritura. Esa mezcla es precisamente lo que enriquece la literatura hispánica actual. Para ilustrar esto, les quiero leer un fragmento de Impermanente. Impermanente, la guerra de la ternura. Preparémonos desde todas las trincheras. Mientras tengamos vida, demos abrazos, besos apasionados, encuentros para amar, sin sentido, para vencer el odio, para enterrar la muerte de la guerra, para que por fin se rindan de ternura. Este fragmento resume el espíritu de la escritura y el poder unificador de la literatura.
transformar la ternura en un acto revolucionario, cotidiano y profundamente humano. Para terminar, quiero decir que España y América están unidas en la literatura porque compartimos algo más profundo que una lengua. Compartimos una forma de mirar la vida con pasión, con memoria y con esperanza obstinada. En tiempos de fractura, los escritores somos artesanos de puentes. Y mientras sigamos, a veces no, y mientras sigamos escribiendo desde la ternura, aunque sea una ternura combatiente, seguiremos cumpliendo nuestra función más hermosa. Recordamos que somos humanos y que todavía es posible cuidar. Muchas gracias. Quedo atenta al diálogo con mis compañeros de mesa. Después de esta maravillosa intervención, muchas felicidades, muy profunda y muy bonita tu intervención. Muy profunda. Vamos a presentarles a ustedes a José Manuel Giges, de aquí de España. José Manuel Giges tiene un perfil multidisciplinar que aúna una sólida formación tanto científica como humanística. Es doctor en matemáticas y licenciado en psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Es también máster en escritura creativa, un premio extraordinario, y doctor en comunicación, especialidad en escritura creativa, por la Universidad de Sevilla. Como creador escénico es fundador y director de las compañías independientes Improducciones y La Insolente Teatro. Ha escrito y dirigido numerosas piezas, destacando obras como Sentido Común, invitada al prestigioso Festival Arts Electrónica de Linz, Australia, e Historias de Amor y Sexo. Su dramaturgia ha sido reconocida con importantes galardones, entre los que destaca en el certamen de teatro mínimo Rafael Guerrero en 2026, porque es todo tan complicado, y el primer premio en el segundo certamen internacional de textos teatrales Orlando Hernández Martín en 2024. Asimismo ha recibido el premio a la mejor dirección del Festival de Teatro, quinto concurso este es muy importante, premio al prestigioso quinto concurso iberoamericano de cuento Elenia Poniatowska Ventosa Arrufat en el 2025, por el que se le publicó el libro en la editorial Cialbi Mayón, y él ha estado firmando el libro en la caseta 138. Bueno, es mucho lo que podemos decir sobre José Manuel Giges, pero dejemos que sea él con sus palabras quien nos ilustre su camino. Muchas gracias, Mary, muchas gracias a todos por estar aquí. Es un placer y un honor estar aquí en estas jornadas. Y cuando me invitaron a estas, la verdad es que me quedé un poco sorprendido porque yo realmente mi contacto con América Latina, por unas jornadas que tenían que ver, es muy poco. Es decir, yo he ido unas pocas veces a México, una vez por el premio, pero yo creo que mi contacto es más literario. Y ahí sí que yo creo que ha sido algo más profundo, porque quizá mi descubrimiento poético, cuando yo empecé a escribir poesía, pues leo muchísima poesía, y leía a muchos poetas españoles y les imitaba y no conseguía dar la chispa para que mi poesía como vibrase. Y poco a poco, leyendo a poetas, sobre todo a poetas latinoamericanos, sobre todo Medusario, etc., descubrí otra forma de ver el mundo. Y quizá esa forma de ver el mundo donde cristalizó de verdad, se ha mencionado que soy doctor en escritura creativa, mi tesis es sobre cuento fantástico, ¿no? Y curiosamente, mi primer viaje a México fui allí por cuestiones, es decir, soy matemático y fui allí a hacer una estancia de investigación. Y curiosamente, para las matemáticas sirvió poco la estancia, pero sí para mi tesis de escritura creativa, porque coincidió con el desfile de alebrijes que hay en México y descubrí una nueva forma de ver el mundo. Luego fui al museo y recuerdo que además en mi tesis está citada la placa del museo que hay del Museo de Cultura Popular de México, y descubrí la raíz de la literatura. Y eso es, ¿qué es la raíz de la forma en que yo veo la literatura? Yo creo que todo el mundo, es decir, todo ser humano es un animal literario, escribe, aunque no escriba con palabras, estamos constantemente contándonos historias.
estamos constantemente cantándonos canciones o incluso diciéndonos cosas bonitas, ¿no? No sé, mi mujer me llama, yo qué sé, bolita, ¿no? Es decir, o me llama pichoncito, es decir, eso ya es hacer literatura, es hacer metáforas, jugar con el lenguaje para expresar algo. Entonces, animales literarios. Y entonces ahí lo descubrí, y sobre todo descubrí porque recientemente hay unos estudios que se han visto que, o los he descubierto yo recientemente, más bien, cuando digo recientemente es eso, que hay dos tipos de lenguaje. Es decir, que los seres humanos, antiguamente, en la antigüedad, teníamos dos tipos de lenguaje. Teníamos el lenguaje del día a día, que era un lenguaje que utilizábamos para decir como cazar, y se caza, vete allí y caza, o vete allí y coge esta fruta, que era un lenguaje utilitario. Pero cuando llegaba la noche, nuestro lenguaje cambiaba. Todos nos reuníamos alrededor de la tribu, del fuego, bajo las estrellas, y como no había Netflix ni nada de eso, nos contábamos historias, creábamos nuestras propias historias, nos inventábamos, la gente sabía. Y eso se ha visto, les recomiendo un libro que se llama Shakespeare en la jungla, donde se ha visto que eso ocurre en todas las tribus. En todas las tribus llega el anochecer, la gente se reúne y se cuentan historias, se cuentan mitos, se cuentan historias cotidianas, se cuenta fantasía, y eso se comparte y lo hacen todos los miembros de la tribu. Eso se ha perdido quizá porque realmente, a lo mejor, sobre todo hay una cierta tendencia al academicismo, que todo el mundo, todos los niños pintan cuando son pequeños, pero cuando son mayores ya nadie pinta porque se me da muy mal, ya nadie escribe porque se da muy mal. Pero ese afán por contar historias, ese afán por comunicarnos literariamente, está presente en todos. Y cuando fui a México, lo volví a descubrir. Lo volví a descubrir viendo esa forma popular de expresarse tan fantástica y tan maravillosa, pero al mismo tiempo tan cotidiana, que es un poco algo que yo creo que en España sí que tiene una sensación de más academicismo, más vinculación con la tradición, y eso liberó mi poesía y ayudó a terminar mi tesis de escritura creativa, ¿no? Y nada más, es básicamente lo que quiero decir. Gracias a eso, curiosamente, volví a vincularme, ¿no? Hay que decir que, a pesar de que soy matemático, tengo cierta tendencia al esoterismo y tuve ciertos sueños proféticos de que volvería a México con un libro de literatura y acabé ganando el premio Elena Poniatowski y Ventosa Rafot, y volví de nuevo a México como ganador del premio que publicó SEAL, y ahí de alguna forma se cerró el círculo. Fue un cuento que está parte incluido dentro de los trabajos que comento en mi tesis doctoral, con lo cual yo creo que el círculo se cerró con esos viajes. Y quiero terminar quizá simplemente leyendo un pequeño, no sé si hay mucho tiempo, yo creo que Sí. bueno, no sé si es pequeño, pero eso es lo que me da miedo. ¿Qué tan pequeño? Voy a mirarlo porque como no lo tenía así preparado, pero de lo que es la poesía como juego, como afán de comunicar, como invocación hacia la palabra, ¿no? Que creo que está presente realmente mucho más al otro lado del continente que aquí, donde aquí se intenta ser más academicista. De hecho, una cosa que ocurrió en el premio, que a mí me sorprendió, es que prácticamente casi todos los galardonados, porque había varios galardonados en ese premio, eran 10 finalistas, los finalistas habían escrito muchos cuentos fantásticos, algo muy raro en España, quizá por esta tendencia a cortar y a intentar no ver que realmente la literatura ocurre en la libertad, en la fantasía y en la invocación y en la magia, y que es la magia que ocurre en las hogueras, al fuego. Creo que tengo aquí, a ver si está, si no está, pues pasamos a la siguiente y ya está. Vamos a ver, por aquí, sí, es corto. Se llama Convocación y es como un pequeño poema divertido que escribí hace mucho, que en el fondo es una invocación a las palabras y a la poesía y un poco a la literatura y esta libertad que ocurre bajo el fuego, cuando además todos nos hacíamos iguales, donde el jefe de la tribu contaba historias, pero también lo contaba el último de los cazadores, se levantaba y contaba su historia y se le podía admirar o se podía soñar con él. Convocación. En el silencio acudid, en galope, en cama, tundra o calavera, en todo lo que enajena y es colorado, aquí en su pestaña, venid sin parangón, en pimiento, en duna y viceversa, en refilón, en lateral, lo oblicuo, sed, estampida, ebullición, 1.000.000 de millones diminutos, ya, venga, en efervescencia, enjambre, coliflor y todo lo que vuela, amasa en el compás fanfarria y regimiento, en estallido prolongado, en número y multitud,
todos bajitos, engordados, con la pezuña, navegando, sí, sí, en manada furibunda, en rasgar, morder, abrirse paso a gráciles colmillos, en ciclón, amanecer, en ira jadeante, acudid, entrad, arrasad con la palabra, con su tallo y su membrete, en jauría, juerga y gimiente, cabalgata, en un rápido fogonazo, zas, i, sí, con bala, bello, bilis, vendaval, bandada irreverente, en furor, fragua, en enredadera, súbita, sed ya, en ser, sílaba, tajo, aseveración, corte, mundo, marejada, uña, legaña, piel picante en oleaje, emerged, hervid, achicharrad ya el cielo, cicatrices, la arruga, en la tormenta, alboroto, lunar que se desboca, y recordad así formas de otro tiempo, y mostrad así el cuerpo, carne y su animal, lenguaje en lúdica explosión. Bueno, muchas gracias. Vamos a presentar ahora a Carlos Vázquez Zawadzki. Él estudió, tiene estudios de letras en las universidades del Valle, Toulouse y Bordeaux. Investigador y académico, tiene intervenciones en universidades de Francia, Cuba, Italia, Estados Unidos, España, Canadá, Ecuador y Colombia. Tiene publicaciones, entre otros, Diario para Beatriz, La oreja erótica de Van Gogh, Tercer laberinto, Cartografías poéticas, Liberación, Sol práctico en la naranja, Tiresias y su callado y otros poemas, Rotaciones, Amares, Persecuciones, que fue Premio Internacional de Literatura Gustavo Adolfo Bécquer. Tiene ensayos de teoría literaria, El reino de los orígenes, Cartografías culturales, también de ensayo. Es director, tiene otras muchas publicaciones. Es director, editor de revistas Poligramas, Caliartes, Plumadas, Ecos. Trabajos suyos han sido traducidos al inglés, italiano, francés, hebreo y portugués. Y tiene premios en Cuba, España y Colombia. En la actualidad es presidente del PEN Colombia de Escritores. Bueno, espero que esté actualizada tu semblanza. Muchísimas gracias, Carlos. Adelante, por favor. Bueno, buenos días. Es un gusto estar acá en estas jornadas. Creo que hemos participado en varias de ellas, en diferentes años. Este tema de lo americano y lo español, pues es el tema de siempre para nosotros los académicos, investigadores. Por eso hay un núcleo de escritores americanos que parten de Martí, a Rubén Darío, a Vallejo, en fin, tantos escritores, Neruda, Paz, y ese es como el centro, la columna de investigación principal. Escritores, y sabemos muy explícitamente con Neruda, pero que comienza en Darío al considerarse un mestizo y buscar unos ritmos desde el cuerpo, unos ritmos diferentes a los cuerpos europeos. Y desde allí, de esos ritmos, de esos cuerpos, se generan otros lenguajes a los ritmos europeos españoles, que son leídos por sus autores. De allí que en un momento determinado aparezca Cantos de Neruda, que es claramente cómo el americano, los americanos, quieren contar ese mundo, ese nuevo mundo, no desde lenguajes españoles o europeos, sino desde lenguajes americanos. Ese es como el núcleo investigativo. Y últimamente estoy trabajando los tres autores colombianos, uno de ellos muy perdido, ve la razón, Rafael Pombo, que investigándolo terminó siendo un pariente mío lejano, que escribe desde mediados del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX, que fue el poeta romántico más popular de Colombia y de la parte de América, pero cuya poesía
se conoce cuando escribe para niños, es decir, una dimensión que es fundamental para mí en mi escritura. El resto de la poesía de Rafael Pombo es completamente desconocida. Escribió más de 3.000 poemas. Es una producción enorme, enorme, enorme. Y este Pombo se convierte en maestro de José Asunción Silva, modernista, de los primeros modernistas, ¿no? Y aún antimodernista, cuestionando al mismo Darío. Entonces, ¿qué hay allí en esa poesía? Que hay elementos líricos, sublimes, de búsqueda de nuevos lenguajes, de nuevas escrituras, de lo no dicho, de lo epifánico, pero al mismo tiempo una dimensión bastante desconocida, sobre todo en Pombo, muy implícita en José Asunción Silva, con una serie de poemas muy cortos que llaman Gotas Amargas, pero ese equivalente y aprendido en Pombo no se conoce. Entonces resulta que trabajando esa poesía Pombo descubro desde ciertos poemas metafísicos de él, sublimes, bellísimos, como Noche de Tinieblas, que tiene otra poesía sumamente fuerte, que es una poesía social y crítica. Además de los poemas para niños y todos estos juegos, ¿no? Social y crítica. Una poesía de una parte política, un hombre comprometido con su momento. ¿Cómo lo estará Silva comprometido con las Gotas Amargas, con la sociedad bogotana a la cual hay que apalear para que se despierte de todas esas taras que tienen, ¿no? de la segunda parte del siglo XIX? Fascinante esto. Hice una intervención en Bogotá hace poco para la Academia de Historia sobre la poesía política de Pombo. Pero hay un más allá. Ese Pombo se está descubriendo. El corpus de su poesía recién se está elaborando. Y esta poesía realista podemos entenderla en un momento determinado en ese choque que se da desde mediados del siglo XIX, que Barthes decía con un libro que yo siempre sugiero, ¿no? El grado cero de la escritura. Cómo a mediados de 1800, 1850 las escrituras se estallan, aparecen las diferentes dimensiones sociales de una nueva sociedad capitalista, etcétera, etcétera, y que requiere no de un solo lenguaje para comunicarse, sino de diferentes lenguajes para comunicarse. Estos autores entonces van a vivir por donde lo mismo. Van a generar una poesía lírica hermosa, romántica, en un momento determinado, o modernista, pero van a generar una antipoesía. Y esa parte me interesa mucho. ¿Qué hay allí? ¿Qué hay en esa antipoesía crítica, social, analítica, dura? Pombo es un hombre muy religioso, católico, termina escribiendo sonetos, tanto que va a ser criticado por eso, y sonetos a la Virgen hasta el final, y va a ser coronado, el primer poeta coronado en Colombia en un teatro. Sufría Alzheimer al final, no se dio cuenta que lo han coronado, cosa muy linda, teatralmente hablando, ¿no? Es decir, va al espectáculo y todo, pero lo coronan como el poeta romántico, no como ese poeta que no se ha leído, que se está descubriendo y que me interesa en investigaciones. ¿Por qué empieza a generar una antipoesía que sabemos a dónde conduce? Crítica, todo esto. Entonces, vale la pena mirar eso. Son 3 volúmenes más o menos de cada uno de 1000 páginas, 3000 páginas, enorme, pero vale la pena cómo hay un poeta que en cada construcción verbal tiene una exigencia determinada. Pombo le enseña a José Asunción Silva en sus Gotas Amargas, que son pocas, son 15, 20 gotas amargas recuperadas, pero pasan en su edición, nunca se publicaron, por las manos de un gran crítico, el primer intelectual colombiano, ¿no? Que las toma y las reescribe. Y en esa reescritura y publicación
hay añadidos, se quitan cosas. Entonces son poemas que realmente no pertenecen a ese Silva, pero están allí. En Silva hay alguien, un poeta que estamos trabajando también bastante, que es francés y al mismo tiempo es americano, como hay otros dos. Nace en Asunción, de cultura francesa, y van a producir cierto tipo de revolución poética, como Jules Laforgue. La poesía de Laforgue es una poesía en donde nace la ambigüedad crítica, burletera, de fiesta. Si yo hago un poema de la luna, yo me estoy burlando irónicamente de la luna. Entonces, ustedes saben que la ironía son dos lenguajes al mismo tiempo. Eso lo toma el mismo Pombo, el mismo Silva para su escritura. Y va hacia otros poetas colombianos y latinoamericanos. Entonces, allá hay algo muy especial. En esa Asunción también nace otro poeta, curiosamente viven 20, 25 años nada más, que es el Conde de Otavón. Yo lo sugiero como lectura siempre a los estudiantes porque algo se produce allí de ese estallido de lenguajes, de significados, de algo nuevo. Y en el caso de Otavón sabemos, pues es un nexus con el surrealismo y con lo que viene después, indudablemente. Poeta francés, nacido en Asunción, esos dos. Jóvenes, viven 20, 22, 25 años. Estos van a alimentar a estos poetas colombianos, sobre todo al Silva. Pombo es un mundo aparte. Esa poesía o antipoesía es política, es crítica. Allí no hay, la parte religiosa no entra. Es la realidad desnuda, bien escrita, bien meditada, con versos milimétricos, todavía con esa sensación de la medida del pie de verso, que después va a desaparecer, ¿no? Cuando aparece un Rubén Darío sabemos que él no mide el verso por sílabas, sino por acentos. Y eso viene de Andrés Bello. Y hace una revolución poética precisamente porque la lengua americana, castellana, no se rige por pie de verso, sino por acentos. Entonces, estoy en eso. Y esa poesía de Pombo no se ha valorado, no se conoce, se la considera precisamente como una antipoesía sin valor, pero vale la pena. Quería saber esto porque allí hay un nacimiento de otra poesía, otros lenguajes, eso que se parte y estalla como hacía Barthes en el siglo XIX y que nos lleva hasta hoy, que escribimos teatro, escribimos literatura para niños, escribimos literatura para adultos, etcétera, etcétera. Vivimos en un estallido psíquico y escritural. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Vázquez Zawaski. Y bueno, agradecemos también a José Manuel Miguel y a Ana María Eiras por esta presentación. Y vamos a pedirles que vamos a ceder el lugar para continuar y que pasen Nancy María Vilalta, por favor adelante, Bella Clara Ventura y Enrique Córdoba Rocha. Ya cerramos la mesa porque estamos ya con el tiempo, estamos 5 minutos atrasados para la siguiente mesa. Entonces, solo 5 minutos, o sea que vamos bien, pero sí les vamos a pedir 8 minutos máximo